Creo que ya lo comenté con anterioridad, pero Ichi el Brujo es una de las obras que más esperanzas le tengo, ya que esta última generación como que no ha impactado tanto como las anteriores. Eso sin contar que la Shonen Jump ha estado cancelando obras a diestra y siniestra, y evidentemente no quiero que pase con esta historia, así que por esta misma razón quiero subir más contenido con respecto a este manga. Pero como este a duras penas ni siquiera tiene 50 capítulos, se me hace muy difícil hacerlo. A lo mucho que puedo hacer es sacar short dando datos curiosos de la obra, hasta que me acordé de un pequeño detalle, y es que yo con anterioridad hacía análisis a arcos del manga de Maid Mashita Iruma-kun, así que eso es lo que voy a hacer el día de hoy, analizar el arco de la aldea Kagami. Aunque si ustedes se preguntan si nuevamente hablaré de esa obra, tranquilos que sí lo haré. Este va a ser como una especie de prueba para ver si ese tipo de contenido todavía les gusta. Pero regresando con el tema, el día de hoy voy a analizar el arco de la aldea Kagami. Y bueno, me imagino que algunas personas no han leído todavía la obra y ni siquiera saben de este mismo arco. Así que les voy a dar un pequeño resumen para que estén un poco más al día. Pues resulta ser que Ichi está destinado a aprender la magia del mundo, haciendo que cuando lo haga, éste termine petateándose, y en cuyo caso no lo lograse, el mundo quedaría completamente devastado, ya que dicha magia acabará con el mundo. Así que para seguir con su destino tiene que ir a una ubicación específica, ya que en dicho lugar tiene que aprender una magia de antimundo y conocer a un compañero que le va a hacer mucha importancia en dicha misión, conociendo a Gokurako, el cual termina secuestrando a Ichi, ya que él también quiere aprender sobre utilizar la magia. Puesto que, si ustedes no lo saben, en este mundo solo las mujeres pueden aprender a utilizar la magia, solo que Ichi es la excepción a esa regla. Luego de eso varias cosas pasaron, ya que el grupo de Ichi se tuvo que separar, y durante ese transcurso de tiempo conocemos a Bakugami, quien resulta ser la verdadera magia de antimundo, pues aunque el pueblo Kagami termina doblando a la magia Bakugami, la realidad es que dicha magia no es tan buena como aparenta. Pues, aunque sí es cierto que le termina quitando la tristeza a las personas que termina abrazando a dicha magia, cuando lo hace también termina perdiendo dichos recuerdos, haciendo que en dicho pueblo las personas se sientan fuera de lugar. Eso sin contar que se sienten como seres robóticos con cero empatía, haciendo que por este mismo motivo, Gokurako e Ichi van a cazar a dicha magia, haciendo que de esa manera esa influencia que ha generado esa magia en su pueblo termine desapareciendo. Y aunque las cosas al principio no le salen tan bien, al final nuevamente se reencuentran con Deidara y Kumui, formulando un plan para aprender dicha magia. Y aunque en un principio todo iba bien, al final Gokurako e Ichi se tuvieron que enfrentar por las condiciones que puso Bakugami para aprenderlo, haciendo que luego de varias dificultades y que su hermana no le entregara su tristeza a Bakugami, todo concluyó cuando Ichi termina aprendiendo la magia, para luego que, a pesar de que Gokurako en un principio rechazó la propuesta de Ichi, al final terminó aceptando, ya que su hermana logró que él se quitara las ataduras que él mismo se impuso, haciendo que él sea el nuevo miembro del grupo. Y pues bien, con todo esto dicho, me gustaría empezar con todo lo que rodea a este arco, pues la verdad me gustó bastante cómo fue manejado el fanatismo del pueblo hacia una magia, ya que muchas personas adoraban ciegamente a Bakugami sin realmente conocer sus verdaderas intenciones, ya que hasta él se burló de ellos ya que pensaban que no iban a tener ninguna consecuencia cuando le quitaran su tristeza. Por así decirlo, sonaba demasiado bueno para ser real, y evidentemente era así. Aunque también me gustó bastante cómo concluyó todo esto, ya que en un principio cuando yo estaba leyendo semanalmente la obra, cuando el pueblo estaba muy agradecido con Gokuraku, lo sentía muy fuera de lugar. A ver, entiendo perfectamente que algunas personas estén agradecidos con el personaje, ya que al fin y al cabo los terminó salvando. Pero como que todos pensaran lo mismo, sí lo sentía como un poco exagerado, ya que lo normal habría que uno que otro no muy feliz con esta conclusión. Pero nuevamente releyéndome todo este arco, tengo que decir que la verdad tiene mucho sentido, ya que primero durante la propia historia te explican que a pesar de que muchas personas estaban contentas de nuevamente recordar esos recuerdos tristes, sí habían ciertas personas que tenían un shock muy fuerte en ellos, dándote a entender que no todas las personas pasó por lo mismo, simplemente toda esa multitud literalmente eran las personas que estaban agradecidos con Gokuraku, ya que aunque no te lo digan de manera directa, sí hay algunas personas que no estaban muy de acuerdo con esta conclusión, o al menos eso es así como yo lo entendí. Pero aparte de todo lo que acabo de comentar, la hermana ayuda mucho con esta conclusión, ya que de buenas a primeras desde un principio la hermana parece que no está muy de acuerdo con todo lo que está sucediendo. A ver, claramente ella, al igual que todo el pueblo, adoraba a Bakugami, pero aún así sentía que algo no estaba del todo bien, ya que por alguna extraña razón su hermano se encontraba muy triste, eso sin contar que era el único del pueblo que estaba en contra de esa magia, haciendo que muy posiblemente muy en el fondo el pueblo sea muy consciente de ello. Pero como Bakugami absorbía toda la tristeza, muy seguramente se olvidarían rápidamente de ello, haciendo que todo esto simplemente sea un círculo vicioso. Aparte, en un principio, a pesar de que sí lo percibí un poco conveniente que su hermana no quería entregarle la tristeza que sentía cuando veía a su hermano tan afectado, luego de releerme todo el arco tengo que decir que tiene bastante sentido, ya que como lo comenté desde un inicio te dan indicio de esto.
ya que ella, a pesar que todo el pueblo siempre está feliz, había pequeños paneles donde ella estaba triste a pesar de que no debería de estarlo, y todo eso pasaba cuando se encontraba con su hermano, haciendo que en retrospectiva le sumara bastantes puntos. Eso sin contar que, como ya lo había comentado, hay ciertos acontecimientos que no se sienten convenientes. Además, algo que también me gustó bastante del personaje es que ella no sea un interés amoroso de Gokuraku, ya que su presentación y cuando ellos dos se encuentran te dan vibras que eso es lo que pasaba. Pero me gustó el hecho de que no sea así, ya que se siente un poco más original y no tanto cliché, como la típica princesa en apuros que es salvada por el bandido del pueblo, pero que ambos sean hermanos y que este último quiera salvar a su pueblo le suma bastante puntos. En fin, ahora tocando otro tema, también me gustaría decir que me gustó bastante el antagonista de este arco, ya que de buenas a primeras él es un buen paralelismo con la gente del pueblo, puesto que Bakugami de igual manera idolatra a una figura, tan así que de igual manera llega a los extremos de enfermizo, ya que cada vez que notaba que alguien tenía ciertas interacciones con el dios de la magia se alteraba de gran manera, puesto que él creía que era la única magia que era digno de estar a su lado. Por esa misma razón se volvió un ser bastante cruel y sádico, ya que él quería absorber toda esa tristeza para nuevamente devolvérselos pero multiplicado, haciendo que se hubiese generado un gran desastre a nombre del dios de la magia. Y lo más irónico de toda esta situación es que él en ningún momento le ordenó que haga eso, simplemente intuyó que eso es lo que quería el dios de la magia y por esa misma razón lo realizó. Simplemente fueron interpretaciones sin haberlo confirmado, pero siendo sincero lo más probable es que él lo haya terminado acertando, ya que al fin y al cabo esa magia su finalidad es acabar con el mundo. Pero tengo que decir que será bastante gracioso si al final se confirma que no quería nada de eso, haciendo que se pueda volver un gran golpe de ironía. Y hablando de eso, tengo que decir que su final me parece bastante curioso. Y bueno, aprovechando que tocamos el tema, me parece bastante curioso cómo fue la conclusión de este villano, ya que cuando Ichi lo terminó aprendiendo, su plan era frenar a Ichi todo lo que podía, pero rápidamente este último le paró el carro, diciéndole que si continuaba haciendo rabieta, lo primero que haría cuando se enfrentara nuevamente al dios de la magia sería atacarlo con la magia Bakugami potenciado con la magia del rey, diciéndole en su propia cara que él ahora es su amo, haciendo que él, viendo las consecuencias y el aura que mandaba Ichi, terminó aceptando las condiciones. Viendo como este villano, que era bastante arrogante, sádico y adoraba al dios de la magia, al final tuvo que someterse ante Ichi. Ahora bien, antes de hablar de Bakugami e Ichi, me gustaría hablar sobre los otros personajes. Para empezar, con Mugi, más que sentirse como parte del grupo, ni siquiera se siente como personaje secundario, sino más bien como terciario, ya que ella aportó muy poco en esa parte de la historia. Y a ver, antes que me lo digan, sé perfectamente que a este personaje le dan un poco más de peso en el siguiente arco. Pero esa es la cuestión, no estoy hablando de ese, sino de la aldea Kagami, haciendo que al menos en esta parte de la historia dé mucho que desear, ya que se supone que es parte del grupo principal. Y antes que también me lo digan de que no, Moshiri, tienes que entender que ella no es parte del arco y por esa misma razón no tiene tanto peso. Esto con Descara no pasa, ya que ella a su manera aporta algo al arco, aunque tengo que decir que de poco a poco ella se siente un poco Deus Ex Machina, ya que de buenas a primeras con la magia que tiene puede revelar cualquier secreto, haciendo que se pierda un poco la gracia de descubrir cuáles serían las condiciones para aprender dicha magia. Aunque tengo que decir que me gustó bastante que se utilizara nuevamente esta herramienta, ya que lo habían utilizado de antemano, y por ende si no lo utilizaban se sentiría fuera de lugar. Pero como lo dije, le quita bastante gracia a la hora de descubrir cuáles serían los métodos para aprender una magia. Aunque bueno, si Ichi descubriera alguna manera en la cual descubrir cuáles serían las condiciones para aprender una magia, ya no vería tan conveniente, ya que quieras o no le estás dando una herramienta al protagonista para que no dependa demasiado de un personaje, puesto que hasta el momento Ichi depende demasiado de Descara, ya que sin ella, si una magia no quiere decir cuáles son sus condiciones, la tendrá muy difícil. Tengo que decir que me gustaría bastante que se profundizara con este tema a futuro, pero eso no es todo. Como ella es extremadamente poderosa, no se siente como un ambiente de peligro, ya que no importa la circunstancia que se encuentren, si ella está ahí no habrá muchos problemas, ya que Descara de alguna manera u otra va a solucionar dicho problema. Pero bueno, ahora sí me tocaría hablar sobre el verdadero protagonista de este arco, que en sí sería Gokuraku, ya que al fin y al cabo el problema principal gira en torno a este personaje. Eso sin contar quien realmente tiene un problema con el villano sería Gokuraku. Tengo que decir que este personaje me sorprendió para bien, ya que en un principio cuando me enteré que el nuevo miembro iba a ser un hombre me asusté bastante, ya que se supone que la gracia de Ichi es que es el primer y único brujo de la historia, y como se había revelado que el nuevo miembro del grupo iba a ser importante para acabar con el dios de la magia, pues ¿qué otro medio habría? O sea, me da a entender que en este mundo habría otro brujo, haciendo que por esa misma cuestión perdiera bastante gracia a Ichi. Pero tengo que decir que me sorprendió de gran manera, ya que sí, de cierta manera Gokuraku se puede enfrentar a las magias, ya que él había modificado su cuerpo para ser capaz de tocarlas.
pero eso no quiere decir que sea capaz de aprenderlas, ya que de igual manera él tiene que cumplir la condición de ser mujer para aprender una magia, haciendo que su rol en el grupo, aparte de pelear, sería a la hora de crear herramientas mágicas, ya que resultaba ser que en Kagami era muy famosa por sus herramientas mágicas, haciendo que por ese motivo tenga justificación su talento. Ahora, hablando del tema de su desarrollo, tengo que decir que también me gustó de gran manera, ya que él en un principio da a entender que llegaría hasta las últimas consecuencias para salvar a su pueblo, no importa si terminara atacando a gente inocente como sería Ichi, aunque claramente se puede ver que este día no le agrada mucho que digamos, sino más bien da a entender que esa amenaza era vacía, simplemente está desesperado a salvar a su pueblo. Y también lo irónico que es la prueba de Bakugami, él ha estado aguantando todo el peso del sufrimiento de su pueblo en su espalda, haciendo que sea bastante irónico que la prueba sea que tenga que aguantar todo ese sufrimiento de su pueblo que ha sido acumulado durante esos 10 años. En fin, para terminar con todo esto, ahora me tocaría hablar en sí de Ichi. Y tengo que decir que a pesar de que no es el personaje principal de este arco, aún así este fue desarrollado, ya que desde antes te están sembrando la idea de que Ichi va a tener una familia. Y que aquí gracias a Bakugami de poco a poco entiende un poco mejor ese concepto me parece una gran idea, ya que de buenas a primeras no le quitas el protagonismo que tiene este personaje, pero que aún así de manera indirecta estés desarrollando a tu protagonista me parece una genialidad. Y tengo que decir que se nota bastante el hecho que la encargada de la historia sea la autora de Marie Mashita, Iruma-kun, ya que si has visto mis análisis de los arcos de ese manga, podrás notar que ella maneja muy bien ese apartado en su historia, ya que desarrolla muy bien a sus personajes secundarios, pero aún así desarrolla bien a su protagonista. Básicamente le da el suficiente peso a cada uno de ellos, pero sin descuidar a uno o el otro, algo que se nota mucho en este arco. Pues a pesar de que técnicamente el protagonista en este arco sería Gokuraku, aún así no le quita peso a Ichi, ya que aparte de todo lo que acabo de comentar con respecto a su familia, también desarrolla un poco más sus instintos de caza, ya que durante la prueba se tenía que enfrentar contra Gokuraku, pero a pesar de que técnicamente no se quería enfrentar contra él por sus propios instintos, no se podría controlar muy bien que digamos, tan así que tuvo que ir de cara a intervenir en el enfrentamiento, pero aún así le costaba bastante no atacarlo. Simplemente se tuvo que adaptar a la situación gracias a Gokuraku, pues este le comentó que no tenía muchos problemas que le atacara siempre y cuando no sea en puntos vitales, haciendo que el combate entre estos dos amigos sea bastante interesante, ya que a pesar de que Ichi no se puede controlar muy bien durante una pelea, se nota que tiene experiencia en ese ámbito, ya que como lo comenté, de cierta manera él no se puede contener durante una pelea, pero aún así gracias a su ingenio lo logró de alguna manera. Y bueno, lo último que tengo que comentar es que es un gran punto a favor el sistema de poder que tiene el manga de Ichi, ya que como lo había comentado, Descara está muy rota en este manga, ya que en cualquier situación ella lo puede resolver de una manera bastante sencilla, pero como son la magia que tienen sus propias reglas a la hora de aprenderlas, le da mucho jugo a la historia, ya que de esa manera Descara no puede intervenir mucho en esa situación, ya que como el propio Bakugami había comentado, si ella nuevamente interfería en la prueba, esta terminaría anulada, haciendo que de esta manera se nerfee a este personaje de cierta manera. Y la verdad tengo que decir que desde la primera vez que yo vi la obra le vi bastante potencial. Y tengo que decir que a pesar de que técnicamente sería su primer arco importante, dio bastante la talla. Es bastante entretenido, tiene muchos detalles y se utilizan bien ciertos elementos que se revelaron en la historia que se aprovecharon muy bien en este arco. Solo esperemos que las cosas sigan así y podamos ver su historia en su totalidad. Pero bueno, ¿qué te pareció todo lo que he dicho el día de hoy? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó mi video, por favor dame un like, eso me ayuda mucho. Y si te gustó mi contenido, te invito a suscribirte y activar la campanita, ya que de esa manera serás de las primeras personas en verlo cuando este sea subido. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video. Más allá del sol.